hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pueden sentarse. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué tan fortalecido estás? ¿Qué tan fortalecida estás? La Biblia nos invita, hermanos, a fortalecernos en Dios y en su poder. Y por ejemplo, cuando alguien va a hacer una construcción, un arquitecto o un ingeniero, pues ellos tienen esos cálculos, y para poder lograr que esa construcción no se vaya a derribar con el tiempo o al más mínimo sismo se venga abajo, los ingenieros, los arquitectos tratan de construir las columnas de acuerdo a la capacidad y el peso que van a sostener, dependiendo de cuántos niveles, de cuántos pisos vaya a ser la construcción. Será el grosor o lo reforzado que construyan las columnas y el calibre o el grosor de las varillas que van a llevar esas columnas para que puedan sostener la construcción. Y entonces también en la vida espiritual la palabra de Dios nos invita a fortalecernos, porque dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios: fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Existen, por ejemplo, la fortaleza física, pero también existe la fortaleza emocional y mental, y también existe la fortaleza espiritual. Y cuando hablamos, por ejemplo, de fortaleza física, nos referimos a todas aquellas personas, por ejemplo, que les gusta el deporte, que les gusta el gimnasio. Y por ejemplo, si a una persona quiere fortalecer sus músculos para poder desarrollarlos y tener esa capacidad para poder aguantar peso, entonces eso no se logra de la noche a la mañana. Tiene que desarrollar una disciplina de entrenamiento. Y todos los que son fitness, los que hacen ejercicio, los que hacen algún deporte, usted sabe que en un día no se logra desarrollar resistencia o capacidad, sino que es a través de la constancia, es decir, diario, empiezas a entrenar el músculo, y cuando pasan los meses, pasan los años, te darás cuenta que los músculos están desarrollados y entonces aguantas más peso que el primer día que iniciaste. Y a lo mejor usted dirá: sí, pastor, pero a mí no me gusta el ejercicio. Está bien, no hay problema, ese no es el tema, ¿verdad? Pero para las personas que quieren tener, por ejemplo, estar fortalecidos físicamente, pues entonces van a entrenar el músculo, ¿no? Porque si luego quieres ir a levantar un bulto de cemento y nunca has fortalecido tus músculos, hasta la columna te puede lastimar, ¿verdad? Porque no está fortalecido. Tienes que estar fortalecido y entrenado. Por ejemplo, usted ve a los, haciendo la comparación, ¿verdad? Los albañiles que trabajan en construcción, aunque no lleguen al gimnasio, usted lo ve que están fornidos. ¿Por qué? Porque obligatoriamente tienen que hacer ejercicio, tienen fortaleza física. Hablamos de la fortaleza mental y de la fortaleza emocional. Cuando hablamos de fortaleza mental, estamos hablando de que usted tiene la capacidad y la fuerza para poder manejar ciertas cargas que vienen a nuestros pensamientos. Y en este tiempo, en este siglo, como dice la palabra de Dios, hoy hay mucha carga mental y mucha carga emocional en la vida de las personas. Y esas cargas mentales, esas cargas emocionales o cargas psicológicas están haciendo mucho daño a las personas. Y hablamos, por ejemplo, de todas esas cargas mentales y emocionales, como por ejemplo el temor, el miedo. Pregúntale al que está a su lado: ¿tienes miedo de algo?
Y si le dice que no, dígale mentiroso, mentirosa. Porque todos tenemos algún tipo de miedo. Algunos le tienen miedo a las hormigas, otros le tienen miedo a las culebras, a las arañas, a los mosquitos, se me fue el nombre, a los murciélagos. Hay personas que le tienen miedo hasta a una pluma de ave, tienen fobia. Y hoy hay muchos miedos y muchos temores apoderándose en la vida de las personas. Miedo a que dice, ¿será que me voy a casar? ¿Será que voy a encontrar a alguien que me quiera así como soy, como estoy? Y si te casas, dice, ¿será que no me va a engañar? ¿Será que no me va a abandonar? ¿Será que no va a ser un malandro o una malandra con el que yo me case, con la que yo me case? Y por eso muchos jóvenes ya ni se quieren casar, porque dicen, es que no sé ni qué me va a tocar, pastor. Bueno, para eso hay otros tips, ¿verdad? Pero no me voy a desviar del tema. Dice la Biblia, hago un paréntesis nada más, no me resisto. Dice, las casas y los bienes materiales son herencia de los padres, dice la palabra de Dios. Pero la mujer virtuosas son una herencia de parte de Dios. Para los que todavía se van a casar o andan buscando novio o novia. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que si tú quieres que Dios te dé una herencia con un hombre que te ame y te respete, y una mujer que te ame y te respete y te valore, entonces tienes que pedirle mucho a Dios, amar y servir a Dios. Pero si no amas, si no sirves a Dios, si no le pides a Dios, si no crees que Dios te puede dar ese hombre o esa mujer que te ame y que te respete, entonces sí te puede tocar un malandro, una malandra, ¿verdad? O alguien que sea abusador o abusadora, porque ahorita hasta las mujeres ya hay quien le hacen bullying a los hombres. Regreso otra vez al tema. Hay cargas mentales, hay cargas emocionales. Tenemos miedo muchas veces a morirnos, tenemos miedo a que te dé una enfermedad mortal, una enfermedad terminal, tenemos miedo a que pierdas el trabajo, a que te corten y te quiten la plaza, a que la empresa, el negocio quiebre. Tenemos miedo a que se nos muera un familiar, o que se te muera un hijo, ¿verdad? Que dicen que eso es lo más doloroso del mundo. Tenemos miedo a muchas cosas, a que te asalten, a que te secuestren, a que te aplaste un carro, a que tengas un accidente. O sea, hay muchos miedos. Miedo al rayo, miedo a la noche, miedo a tantas cosas. Y son cargas mentales, cargas emocionales que están aquí en el psiche, en la psicosis de la persona, de la gente. Y son cargas mentales y emocionales. ¿Cómo vamos a soportar una carga? Dijimos, fortaleciéndonos. Aplica para lo físico, aplica para lo mental, lo emocional y lo espiritual. Hay cargas como la duda. A ver cuántos dudan, no levante la mano. Pero en algún momento nos ha pasado un destello de duda en nuestra vida. ¿Será que sí esto? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que a lo mejor sí? ¿Será que se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? ¿Me va a dar sí? ¿No me va a dar sí? ¿Voy a pasar el examen? ¿No lo voy a pasar? Dudas, 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 dudas y dudas. Son cargas mentales. ¿Cómo las sobrellevamos? Hay cargas mentales como la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La inseguridad en todos los ámbitos generales. La incertidumbre de que dices, no sabes, no hay seguridad de que pase o no pase aquello. Estás con esa inseguridad en tu vida. A veces algunos hasta están inseguros, los que están casados, ¿verdad? ¿Será que mi esposo me ama? ¿Será que mi esposa me ama? ¿Será? ¿No será que por aquí, que por allá? ¿No será que anda enamorado de otro, qué sé yo? Inseguridades. Y por eso revisan el celular a cada rato, ¿verdad? Y por eso registran la cartera del hombre. Y por eso le registran la ropa y la sacuden y andan oliendo por todos lados, ¿ah? Inseguridad. No, pastor, eso es tener control de las cosas. No. Eso es inseguridad. Que te quede claro, es inseguridad. Quien está seguro de lo que vale y cuánto lo aman, no tiene que andar oliendo nada ni registrando nada. Bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Pero es que se me sale, el Espíritu Santo me lo pone. Hay cargas emocionales de soledad, de tristeza. Nadie me quiere. Ahí me tienen en el abandono, ¿verdad?
soy la víctima, ya me olvidaron y todo lo que hice y no sé qué, que ya hasta Dios se olvidó de mí. Son cargas emocionales en tu mente y en tu corazón, el pensar que estás solo, que estás sola. Cuando el Señor dice en Mateo 28, versículo 20, yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Dile que está a tu lado, no estás sola, no estás solo, amigo y hermano de las redes, no estás solo. Pero me siento solo, pastor. Ah, bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, pero de que no estás solo, no estás solo. Ya mis hijos no me voltean a ver, pero no estás solo, Dios te ama. Ya mi esposo no me voltea a ver, mi esposa no me voltea a ver, pero no estás solo, no estás sola. Hay cargas mentales y emocionales como la angustia, como la ansiedad, la inquietud, la zozobra, el estrés. Eso está haciendo mucho daño hoy a la sociedad. Y a los cristianos no somos la excepción, porque hay muchos cristianos que están viviendo con ansiedad, están viviendo con inquietud. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y están muy ansiosos del futuro, ¿no? Aunque ya tenga 50, 60 años. ¿Será que me voy a morir mañana? ¿Será que me voy a morir de un infarto, de un accidente? Imagínese, ansiedad pensando de que te vas a morir, ¿no? Y hay muchas cosas, son cargas mentales, son cargas emocionales. Hay mucho desánimo en la vida de la gente, de la persona. Andan con el moco caído, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Andan desanimados, como dice la Biblia, con manos caídas, rodillas paralizadas, dice la Biblia. Así le llama el desánimo. Gente que no tiene ganas de vivir, gente que ha perdido el sentido de vivir. ¿Y cómo lidias con todas esas cargas, hermano, hermana, amigo? ¿Cómo lidiamos con esas cargas mentales? Porque ahí están en la cabeza, dan vuelta, y más si no haces algo para mantenerlas a control o sacarlas de tu vida, de tu mente. Es como que quererle estar echando más peso a una báscula que solamente aguanta 200 kilos, y le echas peso y le echas peso y otro costal, va a llegar la aguja al tope. Y si le sigues echando más carga, tendríamos que cambiar de báscula, ¿no? O fortalecerte. La Biblia dice, fortalécete en el Señor. ¿En quién dice? En Dios. ¿En quién dice? En Dios. Pero le habla uno de Dios a la gente, y la gente no quiere nada con Dios. Y los cristianos que ya sabemos que la fortaleza está en Dios, igual no nos queremos fortalecer en Dios. Oras cuando quieres. Lees la Biblia cuando tienes una desesperación y que Dios quiere que te hable. Y vas a la Biblia. Te congregas cuando quieres. Cada 15 días, cada mes, cada 6 meses, cada año, cada 10 años. Lo sabemos, pero no queremos fortalecernos en Dios. Pero la gente vive con todas esas cargas mentales y emocionales, con tristeza, con soledad, con depresión. Cuando la Biblia dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la Biblia que tenemos que estar renovando nuestra mente. ¿Cuándo? Todos los días y a cada rato. ¿Cuándo? Todos los días y a cada rato tenemos que estar renovando nuestra mente. Porque hay días que usted dice, ¿por qué ayer me la pasé tan bien? ¿Y por qué hoy me siento tan miedoso, tan ansioso, tan inseguro? Si ayer estaba yo muy bien.
y hasta insomnio te da, no puedes dormir, porque todos los días tenemos que estar renovando nuestra mente, y más con el bombardeo de tanta información que hoy tenemos, la facilidad de tanta información a la mano, ¿no? A través de las redes sociales. Y la mayoría pasamos más de 2 o 3 horas en el celular en el transcurso del día, viendo información, viendo mensajes, viendo memes, viendo noticias, viendo publicaciones de diferentes tipos. Y a veces no somos, ¿cómo se llama?, críticos para poder escoger qué información leer y cuál no, cuál te va a hacer bien y cuál te puede hacer daño. Se necesita fortaleza mental y emocional para poder realmente que no te afecte todo lo que lees, pero toda la información que llega a nuestra mente, a nuestro cerebro, el cerebro lo procesa. Y por eso la Biblia dice que debemos renovar nuestra mente. Y si no lo renovamos con la palabra de Dios, para que usted y yo estemos fortalecidos mental y emocionalmente, tenemos que leer la Biblia, tenemos que reflexionarla y tenemos que también guardarla en nuestra memoria. No hablo de que se la memorice usted como lorito, ¿no? Porque también tiene que bajar, esa palabra tiene que tener un rema a tu espíritu, porque la puedes tener en la mente, pero si no tiene el rema en tu vida, va a ser palabra hueca. La Biblia dice que la letra mata, el espíritu es el que edifica. A esa letra tienes que ponerle espíritu de Dios, tienes que ponerle presencia de Dios para que esa palabra sea un rema en tu vida y no solamente sea letra muerta en tu cerebro. Pero cada vez que usted va a la Biblia y, por ejemplo, lo más común, te viene un miedo, un temor de algo, ¿ah? Y cuando usted va a la Biblia, ¿no?, a donde usted quiera, aquí tengo uno a la mano, Romanos 8:15, dice: pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando tú lees eso, en un momento de que los dardos del maligno, los argumentos del diablo están llegando a tu mente y te quieren meter un miedo, un temor, cualquiera que sea, y tú lees esa palabra, estás cambiando la información negativa por información positiva, por información del poder de Dios. Y entonces esto te va a fortalecer, porque dice, sí es cierto, Dios no quiere que yo sea un esclavo del miedo, del temor. Él dice que soy su hijo y Dios me cuida, me guarda y me protege, no tengo por qué tener miedo. Con todos los argumentos, con todas las mentiras del enemigo, la única forma de poder contrarrestar esas cargas mentales es renovando tu mente con la palabra de Dios. Por eso es importante que usted lea la Biblia. Pregúntale que está a su lado, ¿lees la Biblia todos los días? Sé sincero. Amigo y hermano de la red, ¿lee la Biblia usted todos los días? Siendo honesto, pastor, allá al mes leo la Biblia. ¿Cómo quieres estar fortalecido mentalmente? Pero pregúntele usted, ¿ves algún tipo de información en las redes todos los días? Todos los días. Lo primero que te levantas a leer es la Biblia. Ajá. Ajá. Y ahí vas, ¿no? Y a revisar todas las aplicaciones. Todas. Entonces, tenemos que renovar nuestra mente. Colosenses capítulo 3. ¿Cómo fortalecemos nuestra mente para poder, nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestro razonamiento, para poder hacerle frente a las cargas mentales, a las cargas emocionales que ya mencionamos? Temor, duda, incertidumbre, depresión, soledad, tristeza, angustia. ¿Cómo le hacemos frente? ¿Cómo sobrellevamos esas cargas? Colosenses capítulo 3, versículo 15 en adelante dice: y la paz de Dios gobierne en sus corazones,
al que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Versículo 16, la palabra de Cristo more un poquito, dice. La palabra de Dios more. ¿Cuánto? En abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios more en abundancia. Cuando usted está rellenando o llenando una jarra de agua, le echa agua o lo que sea, y llega el momento que llega a tope, ¿verdad? Pero usted le quiere seguir echando, y para que abunde y rebose, ¿qué hace? Le sigue echando y luego se derrama el agua, ¿no? Eso es lo que está diciendo la Biblia, que se derrame la palabra de Dios en tu interior, que estés inundado de la palabra de Dios. Y a veces ni siquiera un versículo no sabemos, ¿verdad? Bueno, cuando menos el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, con ese que te aprenda ya es ganancia. El Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya te sabes dos. Juan 3:16, pastores, ese es muy famoso, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y lo demás de la Biblia qué? ¿Los demás salmos qué? La palabra dice: more, habite, que estés lleno en abundancia. Y repito, no se trata de tener solo letra muerta en tu mente, en tu cerebro. Hay que ponerle espíritu, porque la Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu es el que da vida. Cuando tú a esta letra le pones del espíritu, le pones de la presencia de Dios, te conviertes en un peligro para el diablo, ¿eh? De esa manera nosotros renovamos nuestra mente. Y de esa manera nosotros nos fortalecemos mentalmente. Porque cuando venga una carga mental, una mentira del diablo, que la Biblia le llama un dardo, los dardos del maligno, dice, él está mandando dardos. Y te está mandando dardos. Hey, te está engañando tu esposo. Hey, tu esposo anda con la vecina. Ese es un dardo del diablo. Pastor, ¿y si es verdad? Bueno, ya esa es otra cosa. No es cierto. Pero a veces empezamos con esas cosas, con esas ideas, ¿no? Y así como eso, otras cargas mentales, otros argumentos, otras ideas, otros razonamientos que son lo que nos hacen daño. Y si no estamos fortalecidos mentalmente con la palabra de Dios, como la Biblia en otra versión, hay un versículo que quiero leerlo allá en, creo que es en segunda carta de Corintios, déjeme que yo lo busque, no lo tenía anotado. Creo que es segunda carta de Corintios, ahorita lo corroboro, capítulo 10, versículo 5. Segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otra versión dice refutando. ¿Qué significa la palabra refutar? La palabra refutar significa contradecir. Me viene una idea, me viene un dardo del maligno, una mentira, hay que contradecirla con la verdad, cambiarla por la verdad. Eso es refutar. Pero cuando no hacemos nada para cambiar esos pensamientos y no estamos fortalecidos con la palabra de Dios, entonces esa carga mental te va a empezar a aplastar, y te va a empezar a aplastar, y te va a empezar a aplastar, porque no sabes cómo sobrellevarla, porque no nos estamos fortaleciendo en el poder de Dios y en su palabra. Y con eso lucha mucho la gente, las personas, mucho, la cuestión mental y emocional. Ya dijimos que existe fortaleza, hay que fortalecerse físicamente,
Se puede uno fortalecer físicamente, también se puede uno fortalecer mental y emocionalmente. O como cuando la gente te empieza a decir, ¿verdad? Y te quiere hacer sentir mal. Y entonces empieza a criticarte, empiezan a hablar de ti, empiezan a murmurar de ti o de usted, y empiezan a inventar cosas y quieren aplastar tu imagen, tu dignidad, tu autoestima. Cuando usted no está fortalecido mentalmente, eso le puede llegar a aplastar. Necesitamos fortalecernos mental y emocionalmente. Y yo creo que llegamos al punto donde nos compete la fortaleza espiritual. Porque a lo mejor usted llega al gimnasio, ¿verdad? Y tiene unos músculos así como la hermana Heréndira, ¿verdad? Porque la hermana Heréndira es entrenadora, es maestra. Dice, ¿y de qué sirve si espiritualmente no está fortalecido? Sirve de algo para levantar un bulto de cemento, ¿verdad? Pero para contrarrestar las fuerzas y las cargas malignas, diabólicas, los espíritus de maldad, la Biblia le llama los principados, las potestades, las huestes de maldad, los gobernadores de las tinieblas. ¿Qué es eso, pastor? Fuerzas espirituales de maldad que se mueven en la atmósfera, no la vemos, pero son una realidad. El hombre espiritual, la mujer espiritual sí sabe que existe y lo discierne. El hombre natural no, como dice la Biblia. Entonces la fortaleza espiritual también es importante. Ya les he contado este testimonio, pero viene a referencia con lo que estaba hablando. En una ocasión andaba yo allá en Villahermosa y me agarró la noche. Y mi hermana vive allá, le digo, hermanita, me agarró la noche como el pavo por acá, dame un lugarcito ahí en tu casa para que yo duerma con mi esposa y mis 2 hijos. Dice, hermano, dice, pues es que donde estoy, nada más entramos nosotros, no entras, me dice. Pero, ¿sabes qué? Dice, tengo la casa de la vecina que se fue de vacaciones, dice, y me dejó su casa, te la doy para que te duermas ahí. Ah, bueno, está bien, pero nada más hay un problema, dice, ¿cuál? Que dicen que ahí espantan. Ah, no importa, dame la llave. Y literal, cuando entramos a esa casa, la piel de gallina, los pelos que no tengo, ¿verdad? En la piel, se me erizaron. Percibí la presencia del enemigo, dijo el Chapulín, ¿no? Percibí la presencia rara. Pero dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir de usted. Cuando alguien que está lleno de la presencia del Espíritu Santo y se mete donde está el diablo sale huyendo. Dale un aplauso al Señor. El diablo tiene que salir huyendo. Y ya entramos, oramos, reprendimos todo mal espíritu y todo lo que quisiera espantarnos y que Dios guardara nuestro sueño y bueno, roncamos como bebé, pues. ¿Se da cuenta? Entonces le digo, necesitamos estar fortalecidos espiritualmente. Y la Biblia nos enseña, volvemos al versículo donde empezamos, allá en Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice ahí el pasaje: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia nos enseña o nos invita a fortalecernos en el poder. Y nos tenemos que fortalecer en nuestro espíritu, porque la Biblia dice que somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cajón que es el cuerpo. Entonces tenemos que fortalecernos en su espíritu. Y la Biblia nos enseña que cuando nos fortalecemos en Dios y en su poder, una persona va a desarrollar mayor nivel de resiliencia. ¿Qué significa eso, pastor? La resiliencia es la capacidad del ser humano para sobreponerse a las catástrofes, a las tragedias, a la calamidad, al dolor, al sufrimiento, a la muerte, a la pérdida. Cuando una persona se fortalece espiritualmente, tendrá mayor nivel de resiliencia.
Por eso una persona que está fortalecida en Dios, que tiene una fe, que tiene una esperanza en Dios y en su poder, se recupera más fácil de una tragedia, de un dolor, de una pérdida, de lo que sea que perdió, en comparación con alguien que no tiene esa fe y esa esperanza en Dios. Entonces, la persona que se fortalece espiritualmente también va a tener, ¿cómo se llama? Una mayor capacidad de tolerancia, un mayor nivel para la paciencia, su nivel de fe y de lucha y de conquista también avanza. Por eso es importante que también nosotros nos fortalezcamos espiritualmente. Si usted no se fortalece espiritualmente, entonces los niveles de resiliencia, los niveles de tolerancia a la frustración, los niveles de fe, de esperanza van a estar muy mínimos, y por eso la gente se frustra, se desespera, se cae en ansiedad, cae en estrés. Porque es importante que usted y yo nos fortalezcamos espiritualmente. El rey David lo sabía muy bien, y vamos a leer algunos versículos allá en los Salmos, de cómo el salmista se fortalecía en Dios. Y cuando usted lee esos pasajes en un momento de carga emocional, mental o de dificultad, estoy seguro que eso le va a fortalecer. En el Salmo 144, versículo 1 y 2, dice ahí la Biblia: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo. Mire cómo dice el salmista: fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Dice el Señor que Él es escudo alrededor de tu vida. Él es el que nos protege y nos fortalece en medio de cualquier situación. Y el salmista lo decía: Él es mi fortaleza y Él es mi escudo. Salmos 71:3. Salmos capítulo 71. Versículo 3, dice el salmista nuevamente: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo de vez en cuando. ¿Cómo dice? A donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿Sabe? Cuando hablamos de redes o de internet, usted siempre anda preguntando y dice: hey, hay internet, hay señal. ¿Por qué? Porque la señal o el internet es inestable, es decir, no es continuo, no es constante. ¿Y sabe qué pasa con la presencia de Dios? Dice la Biblia: está disponible en cualquier momento. No necesitas abrir una agenda con Dios, ni pensar que Dios está ocupado y pensar que Dios no te va a atender. Dice el Señor que Él está disponible a la hora que tú quieres ir a su presencia. De manera que cuando nosotros entendemos eso y nos viene una preocupación, un temor, una angustia, una ansiedad, una incertidumbre, te sientes solo, te sientes sin rumbo, sin dirección, aprende como el salmista. Y él decía: tú eres mi roca y puedo acercarme a ti. Dice constantemente, él lo dice de otra manera, ¿verdad? Continuamente, en cualquier momento. Y eso es lo maravilloso con Dios. ¿Sabes por qué? Porque donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, en el trabajo, en el mercado, en el baño, en el supermercado, en la escuela, y tú sientes una carga, puedes ir a la presencia de Dios y platicar con Él y decirle: Señor, me siento así, me siento acá, me siento por allá, fortaléceme, ayúdame, Padre, dame sabiduría, dame dirección, dime qué hacer, Señor. Y Dios estará siempre disponible para ayudarte. Salmos 46:1.
Salmos 46, 1, dice ahí el pasaje: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de los problemas. Me encanta esa palabra en lo personal. Dios es mi amparo y el que me fortalece. Es el primero que quiere ayudarme. Eso significa mi pronto auxilio. Es el primero que está dispuesto en ayudarme en medio de mis problemas y dificultades. Pero ¿sabe cuál es la idea de nosotros? ¿Sabe cuál es el dardo del diablo? Que dice: Dios no te quiere, Dios no te ama. Por eso estás en problemas, por eso te enfermaste, por eso no tienes para la renta, por eso perdiste el trabajo. Dios no te quiere, no le importas a Dios. Los dardos del maligno, las mentiras del diablo. Cuando dice la Biblia que Él es tu pronto auxilio en medio de tus problemas. Y sabe, Dios se vale de diferentes medios, Dios se vale de diferentes medios para ayudarte. Doy un testimonio rapidito. En esta semana yo estaba trabajando arriba de un techo. Siempre me encomiendo en manos del Señor, ¿verdad? Estamos expuestos a todo. Y en una de esas perdí el equilibrio a 3 metros de alto. Por poco me voy al suelo. Por poco me voy al suelo. Pero nada más lo pensé y dije: Señor, gracias. Porque no sé, no les voy a decir que vi una mano que me sostuvo, pero sí hubo algo que me sostuvo. Porque perdí el equilibrio. A 3 metros de altura me pude ir, de cabeza me iba yo al suelo. Pero algo me sostuvo, que no sé, caí sobre la madera que estaba arriba. Tenía una madera arriba. Todo el día me la pasé diciendo: gracias Dios, gracias Señor. Dice: gracias Dios, gracias que me libraste del suelo, porque me pude haber quebrado, me pude haber muerto ahí, no lo sé, o quedaba en silla de ruedas, no lo sé. Pero le di muchas gracias a Dios. El primero en socorrerme, ¿verdad? Dice otro versículo, y con esto cierro. Salmos capítulo 37, versículo 39. Salmos 37, 39. Dice ahí el pasaje. ¿Cuál dije? Salmo 37, 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de ¿qué? ¿Cuántos están angustiados? No levante la mano. No levante la mano. Pero mucha gente vive angustiada, vive afligida, vive desesperada. Más cuando tienes un problema, no se resuelve ese problema y se presenta otro. No se resuelven esos 2 y se presentan 2 más. No se resuelven esos 4 y se presentan 5 más. Y ahora dice: tengo 10 problemas y ninguno resuelto. Tantos problemas, tantas dificultades, y a veces dice: tierra, ábrete y trágame. Pastor, no lo ha dicho, no lo he dicho, pero lo has pensado. O como el avestruz, que entierra la cabeza en la tierra, ¿verdad? Para olvidar su realidad. Quieres enterrar la cabeza como el avestruz y decir: quiero olvidarme, quiero pensar que no está pasando, cuando sí está pasando. Y eso te angustia, eso te preocupa, eso te desespera, eso te mete en ansiedad, en estrés. Son cargas que ¿cómo le vamos a hacer frente? Dice la Biblia: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la gran pregunta que muchos están haciendo: pastor, ¿y en dónde está el poder de Dios para que yo vaya y lo compre? No se compra, pero sí hay una fuente del poder de Dios. Esa sí te la voy a decir. Hechos capítulo 1 y versículo 8, yo creo que hasta te lo sabes de memoria. Hechos capítulo 1
versículo 8, ahí está la fuente del poder de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y recibirán poder. ¿Recibirán qué? Y dice el Señor, fortalécete en el poder de Dios. No así dice Efesios 6:10. Fortalezcanse en el Señor, ¿y en dónde? Y en su poder. ¿Dónde está el poder de Dios? Dice la Biblia, y recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sabe dónde está la fuente del poder de Dios? En la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Si usted y yo queremos ser llenos del poder de Dios y estar investidos del poder de Dios, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Y cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago? La dieta del pavo. ¿Cuál es la dieta del pavo? P, palabra. O, oración. Y B, Biblia. Palabra, Biblia, oración. Palabra, Biblia, oración. Pero es que eso no me gusta, pastor. ¿Y cómo quieres entonces estar lleno del Espíritu Santo? Mejor ore usted por mí. Yo puedo orar por ti. Pero la Biblia dice que Él quiere llenarte a ti del poder del Espíritu Santo. Yo puedo estar lleno, pero no lo puedo hacer por ti, no lo puedo hacer por usted. Usted tiene que anhelar y desear llenarse del poder de Dios. Y si no le dedica tiempo a la presencia de Dios, porque siempre anda corriendo, siempre se levanta tarde, siempre tiene cosas que hacer, siempre tiene trabajo. Y también siempre tenemos deuda, porque entre más uno gana, más uno gasta. Dice, ahora me aumentaron el sueldo, gano el doble y sigo debiendo. ¿Por qué? Porque entre más ganas, más gastas. No te controla, no te administra. Señor, ni para el diezmo ni para la ofrenda me da. Oye, y si te aumentaron de sueldo, pero no me da, pastor. ¿Por qué será? Ahí se lo dejo de tarea. Eso no se lo voy a decir. Que se lo revele el Espíritu Santo. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos fortalezca. Pero yo le invito a que usted se fortalezca en el Espíritu de Dios. Padre, hoy hemos aprendido, Señor, que debemos fortalecernos en tu poder.